Vamos a platicar el día de hoy sobre la diferencia entre los óleos profesionales, semiprofesionales y de estudiante. Es importante conocer cuál es la diferencia entre estos materiales para así poderles sacar el mejor provecho y no desperdiciar sus capacidades. ¿Ok? Vamos a ver, aquí tengo dos óleos, los dos son blanco de titanio de la marca Talens. En este caso es la línea Rembrandt, la cual es profesional, y la línea Van Gogh, que es semiprofesional. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos materiales? El óleo Rembrandt, el profesional, es únicamente aceite y pigmento. Es un aceite de linaza y un pigmento titanio con zinc. En el caso de la línea semiprofesional, se trata del mismo pigmento, blanco de titanio, blanco de zinc, aceite de linaza, pero se le ha agregado un espesante. Es carbonato de calcio generalmente. Se trata de un material transparente que, digamos, le da cuerpo al material, al óleo, pero rebaja un poquito la intensidad del color. Podemos observar aquí en la etiqueta, si leemos, que el pigmento es PW6 y PW4, y en el caso del semiprofesional es igualmente, aquí lo podemos ver, PW6 y PW4. Tienen exactamente el mismo pigmento, blanco de titanio y un poquito de blanco de zinc. Vamos entonces a comparar cuál es la diferencia verdadera entre estos dos óleos. De este lado tengo el semiprofesional y de este lado el profesional. Voy a combinarlos con la misma cantidad de color violeta para comparar cuál es la diferencia. Digamos, el óleo semiprofesional se le agregue este espesante, el carbonato de calcio, para rebajarlo, no le afecta para nada, no se va a quebrar, no va a tener un cambio, no se va a modificar su tono con el tiempo ni nada. Lo único que vamos a ver es que el blanco profesional es ligeramente más intenso que este otro blanco semiprofesional. Pero vamos, la diferencia no es tan drástica ni tan grave. Ok, podemos utilizar cualquiera de los dos materiales sin ningún problema. Los dos son muy buenos. Y claro, el precio sí es considerable. Es casi el doble, ¿no? El precio de un óleo profesional que de uno semiprofesional. Por ejemplo, el tubo de 40 mililitros, el semiprofesional cuesta $7 y este cuesta $14. Sí notamos ligera diferencia en la saturación, pero digamos, al final esto no afecta para nada al material. ¿Ok? Ahora, tenemos otro caso, el cual existen el mismo color, en este caso es naranja cadmio, en tres variedades. Tenemos la profesional, que es 100% naranja cadmio o sulfuro de cadmio con aceite de linaza. Tenemos la semiprofesional, podemos leer en la etiqueta que el pigmento es PO20, es Orange 20, el cual es igual sulfuro de cadmio. En este caso, como en el anterior que comparamos los blancos, se trata de pigmento de cadmio rebajado con un poquito de espesante. Y por último tenemos este, que es la calidad de estudiante. No importa la marca, o sea, la calidad de estudiante la podemos encontrar en cualquiera de las marcas. Ahora, esto es Cadmium Orange Hue o tono de naranja de cadmio. Quiere decir que no es un pigmento de cadmio. Si leemos en la etiqueta en la parte de atrás,
podemos observar que el pigmento es amarillo de arilida y naranja de pirrolo. Ok, entonces este último no tiene un pigmento de cadmio. Bueno, la diferencia también ahí es bastante grande a la hora de los precios. Igual, un tubo de 40 mililitros, la calidad de estudiante nos va a costar $7. La calidad semiprofesional nos va a costar $15. Y la calidad profesional, la que es 100% cadmio, nos va a costar $32. Vamos a ver que ahí sí hay una diferencia bastante marcada entre cada uno. 7, 15 y $32. El precio este año del pigmento cadmio. Ok, ¿cuál es la diferencia entre estos tres? Vamos a mezclar también la misma cantidad de blanco de titanio con este naranja para observarlos. En el caso de el pigmento puro, vemos que es bastante intenso, bastante saturado y tiene un color muy vivo. Ok, ahora la calidad semiprofesional, que es la que está rebajada con el espesante o carbonato de calcio, podemos ver que el pigmento también conserva mucho su intensidad. Digamos, no compite, no tiene problemas en competir contra el grado profesional. Y por último, el tono de cadmio. Como podemos ver, este se trata de un color un poco más rojizo o más rosa, un poquito más salmón tal vez. Es un color completamente diferente, que no tiene la intensidad, el brillo que tiene el naranja de cadmio original. Sin embargo, este óleo de estudiante es bastante bueno. Podemos ver aquí en la etiqueta que tiene permanencia A, la cual es el mayor grado. Digamos, es bastante resistente a la luz. No se va a modificar, no va a cambiar de color. Bueno, el grado A es casi el más óptimo. Hay uno que es el AA, que es mucho mejor, pero bueno, digamos, el grado A es de calidad artística. Nuestro color no va a cambiar con la luz, no se va a decolorar, no le va a pasar nada. Ok, entonces, ¿cuándo podemos utilizar un color de $32 y cuándo podemos usar un color de $7? Yo les recomiendo que para construir su pintura, digamos, los primeros tonos, las primeras bases, utilicen colores de estudiante, los cuales nos van a ayudar mucho, o colores semiprofesionales. Digamos, si necesitamos este tono específico de naranja, lo podemos utilizar para combinar en las primeras capas, las primeras bases, porque estas al final van siendo modificadas. Se va trabajando sobre estas con veladuras o con otros tonos, otros colores, y casi nunca quedan, digamos, al final. Lo que podemos hacer es las últimas capas o los colores que ya van a quedar al final, usar estos tonos puros, digamos, si lo requerimos. Pero les repito, esta calidad semiprofesional es excelente, es muy buena. Y también la calidad de estudiante de Winsor & Newton o de Talens son colores muy buenos. No son el color original, no tienen el pigmento, pero nos pueden funcionar, no les va a pasar nada. O sea, no se van a decolorar, no se van a cuartear, no van a tener ningún problema. Los podemos usar, lo único es que sí son colores diferentes. Ok, entonces los invito a investigar un poquito sobre los pigmentos. En internet hay bastante información. Las casas fabricantes de materiales tienen también manuales en línea para poder leer cuáles son los ingredientes de cada tubo de óleo, cómo están fabricados,
y cuál es la diferencia entre uno y otro. ¿Ok? Entonces, cualquier duda que tengan sobre los colores o los pigmentos la pueden dejar aquí abajo en la sección de comentarios y no olviden suscribirse a este canal.